podéis imaginar que la realidad de todo nuestro universo, las cosas que vemos, que oímos, saboreamos, olemos o tocamos, no estén escritas de antemano, que no sean iguales para todos? Kant se planteó esta teoría llevándola un paso más allá. ¿Por qué la realidad ha de estar prefijada para todos? ¿Qué es más real, mi forma de ver el mundo o la tuya? ¿Vemos igual los colores? Al igual que Copérnico, al no poder explicar los fenómenos del cielo a partir del supuesto de que la Tierra se encontrara en el centro del universo, cambió esta por el Sol, Kant, al no poder explicar la existencia de conocimientos ciertos e indudables partiendo del hecho de que el sujeto debía adecuarse al objeto, supuso que debían ser los objetos los que se adaptaran a las exigencias del sujeto. A esto se le llamó giro copernicano. Ya no es el sujeto el que se adapta a las cosas, sino las cosas las que se adaptan a la forma de pensar del sujeto. La pauta de conocimiento científico ya no domina, sino la forma en que nuestra mente filtra la realidad. Esto es denominado por Kant como fenómeno, el conocimiento obtenido tras filtrar la realidad. Y a dicha realidad en sí la denomina noumeno. El conocimiento de las matemáticas y la física seguirá siendo verdadero conocimiento científico, porque es universal y necesario, pero es un conocimiento referido a fenómenos. No se conoce la realidad tal cual es. El ser humano, para conocer, se ve obligado a interferir en la realidad, modificándola de modo que pueda ser conocida. Así, logra su objetivo, pero a cambio de conocer una realidad que no se encuentra en estado puro. Quizás en un principio esto parece algo difícil de entender. Sin embargo, expondremos algunos ejemplos e iremos avanzando en dificultad hasta que lleguéis a entender la teoría del giro copernicano de Kant. Creo que este es uno de los ejemplos más claros. Si le preguntamos a la ciencia de qué color es la hierba, nos dirá que es verde por el efecto de la clorofila. Sin embargo, si los animales pudiesen hablar y le preguntamos a un perro, un gato o una cabra de qué color es la hierba, nos dirá que es de una tonalidad grisácea. ¿Qué sería más real? ¿Que la hierba es verde o que es gris? Seguramente pensaréis que es un caso especial porque se trata de un animal. Sin embargo, veamos el mismo ejemplo en un humano. Desde pequeño, siempre me han dicho que el sol, los girasoles y los taxis de Nueva York son amarillos. Que el azul es el color del mar y del cielo. El rojo, el de la sangre y también el de la bandera china. Y dicen que el césped, los marcianos y mi coche son verdes. Tal vez confundo algunos colores, pero mi Golf es rojo. Ahora que sabemos un poco más sobre el giro copernicano, podemos relacionar esta idea con otra de Kant, la madurez. Cuando dejamos que una máquina moldee la realidad por nosotros o confiamos ciegamente en lo que vemos, te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es.
capaz de verla con tus propios ojos. Y la mejor forma de hacer esto es pensando por nosotros mismos, moldeando nuestra realidad, abandonando así la minoría de edad a la que Kant hace referencia. Tienes los elementos básicos, la librería, la cafetería y más o menos todo lo demás. Tú eres la soñadora, tú construyes este mundo, yo soy el sujeto, mi mente lo puebla. Yo creía que el espacio onírico era solo visual, pero tiene que ver más con las sensaciones. Sin olvidarnos de que somos humanos y tanto leyes físicas como matemáticas siguen teniendo vigencia. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando se trastocan las leyes físicas? Como decíamos al principio del vídeo, la ciencia sigue dando verdadero conocimiento porque es universal y necesario, pero es un conocimiento referido a fenómenos. No se conoce la realidad tal cual es. El ser humano ha de interferir en esta para moldearla. ¡Qué pasada, ¿no? Así es. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. ¿Y tú qué eliges?